Claro, y en el caso de Medellín ha sido evidente, mientras que en Bogotá había escándalos de obras, alcaldes presos, contratistas corruptos. Medellín, todos hemos visto en Colombia el crecimiento urbanístico que ha tenido y los reconocimientos. Quería preguntarle al arquitecto Mauricio su reflexión sobre este tema, la mirada de la arquitectura a lo que está pasando con las obras públicas. Pues mira, yo creo que a lo que se refería, por ejemplo, Germán al inicio, es el intangible que construye la ciudad en el imaginario de la gente. Ese intangible que tiene que ver con la arquitectura, con el paisaje, con el lugar, con el establecimiento de las proporciones y las actividades que generan y dan vida a una ciudad. No necesariamente, eso es lo que es importante, pero hoy en día se ha confundido un poco la construcción de la arquitectura de la ciudad con la construcción de la infraestructura. Entonces, la vía, la calle, el aeropuerto, ese es el sistema o el soporte de la ciudad, pero no es la esencia de la ciudad misma, ¿no? Que tiene que ver cómo se comunican sus habitantes, quiénes son, cómo la sienten, que se pueda dar las relaciones entre la gente que vive en un barrio, los diferentes tipos de usos, las condiciones de calidad de los espacios. En el caso del aeropuerto de Bogotá, hay una cosa que a mí me sorprende mucho y es que se siente uno como en otro lado. Uno dice, uy, llegué a Miami de pronto en 3 segundos, ¿no? Una cosa de vidrio, de color, podría estar en cualquier otro lado, sorprende, uno dice, bueno, al fin de pronto hay una cosa más amplia, pero no por simplemente ir solventando los problemas urgentes, ¿no? Nos olvidamos de la parte importante. Bueno, uno quisiera de pronto llegar y sentir que está llegando a Bogotá y ¿dónde está eso en el imaginario del Bogotá? ¿Cuál es el carácter que debía tener la arquitectura de Bogotá o la arquitectura colombiana? No, porque si no, pues sigamos haciendo vías, carros, no sé qué, pues sigue siendo obras de infraestructura que pueden estar iguales en cualquier lado, pero lo importante de viajar, como nos describe ahorita Germán, y uno reconocer que París tiene unas cosas especiales y demás, hombre, es que es París, lo hicieron a través de tantos arquitectos, tanta época, y te sientes, oye, eso me impactó. Qué chévere que uno en Bogotá pudiera decir lo que estábamos hablando ahorita de este aeropuerto, este lugar, esta 26, esta plaza, pertenecen a eso, no con la arquitectura del pasado que estuvo muy bien, sino cuál es el planteamiento de la arquitectura de hoy que es capaz, como se hizo muy bien en la época de Peñalosa y de Mocus en Bogotá, después se replica en Medellín, está pasando en otras ciudades que vemos, pero quedó como ese esfuerzo un poco truncado por otra serie de cosas que están pasando, que nos tienen aterrados a todos, y ese impulso creo que se ha perdido y se ha desdibujado, que creo que hay que volver a retomar los pasos por donde se venían, ¿no? En el tema del carácter de la ciudad, en el carácter de lo público, del peatón, no necesariamente el carácter del carro de la infraestructura. Bueno, muy bien. Da pie para la siguiente pregunta que les quería hacer, y es ¿en dónde ha quedado la arquitectura de las ciudades colombianas? Profesor Samper, usted vivió una época dorada quizá de la arquitectura en Colombia con el diseño de estos edificios históricos y demás. ¿Cómo ve la situación hoy en día? ¿Ve legado arquitectónico en las ciudades de Colombia? ¿Ve cosas de alguna manera que estén sorprendiendo a los ciudadanos, que estén construyendo ciudad? A mí me tocó vivir una época dorada de la arquitectura, porque la arquitectura moderna, que esencialmente la que llamamos así arquitectura moderna, nació en Europa. Le Corbusier como líder, pero cada país tenía sus arquitectos que empezaron a trabajar sobre eso. Y un concurso importante que fue el concurso para la Sociedad de las Naciones, que no se lo dieron a Le Corbusier porque era en un estilo absolutamente desconocido que ellos consideraban que no era adecuado para un edificio público. Ese movimiento llega a Colombia a mediados del siglo pasado y realmente es un movimiento en el cual
había yo diría, una unión entre todos los arquitectos que en ese momento comenzábamos a ejercer la profesión. Habíamos terminado nuestros estudios y comenzamos a ejercer la profesión. Y entonces hay una situación de interés de todos por sacar adelante la arquitectura moderna. ¿Y cómo ve la situación hoy, profesor Samper? Hoy, ¿cómo ve la situación de esa época dorada que usted vivió, de influencias, de interés? Hoy, ¿cómo ve usted el panorama en las ciudades de Colombia? ¿Cómo se ve esa arquitectura? Es lo que dice usted, su pregunta. De alguna manera, lo que hacen los arquitectos por las ciudades, la huella que están dejando, si estamos haciendo arquitectura para construir ciudad o no. Sí. Tal vez lo primero que yo le diría es que ese movimiento es un cambio de lenguaje y la aplicación de una nueva tecnología que es el concreto armado dentro de los diseños. Entonces la arquitectura en un momento dado queda libre de una serie de problemas que tenía de tipo estructural, de tipo constructivo. La arquitectura se hacía con muros de carga y cada piso tenía que corresponder, el segundo al primero, al tercero, al cuarto tenía que corresponder. Y llega un material en el cual se ponen unas columnas y las divisiones interiores son completamente libres. Eso es una revolución en la arquitectura. Entonces, me parece a mí que es un movimiento que tiene sus ejemplares y que fue un movimiento con unidad. Yo creo que en la arquitectura del presente hay más libertad, hay una madurez naturalmente de todo eso. El lenguaje de la arquitectura moderna se maneja de una manera distinta y yo creo que en Colombia hay una nueva generación de excelentes arquitectos que van a dejar ejemplos muy buenos y que precisamente son los que están en las bienales, que han sido seleccionados en las bienales. Bueno. Esa es una buena arquitectura de calidad. Yo creo que hay la esperanza de que se seguirá por ese camino. Muy bien, profesor Samper. Carlos. A ver, para responder también esa pregunta, creo que pues esa es una pregunta que nos hacemos los arquitectos permanentemente, o sea, y creo que en la historia de la arquitectura pues suceden como dicho, lo que sucede es exactamente igual, o sea, siempre hay posiblemente una generación que considera que su arquitectura o la manera como se debería hacer la ciudad era una sola manera, pues de una sola manera. Viene la generación que sigue y trata de reinventar lo que ya se había hecho. Por dicho, la arquitectura siempre está en transición, igual que las ciudades, ¿cierto? O sea, estamos en movimiento, son dinámicas. El tema es que en arquitectura hay buenos ejemplos y hay muchísimos malos ejemplos, ¿cierto? La preocupación mía es con la arquitectura que inunda las ciudades de cualquier país del mundo, que es la vivienda, y la calidad de la vivienda que se hace en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? El ejemplo en Colombia es que, como en casi todo el mundo, es un negocio, ¿cierto? Es un negocio muy alto, pues hay muchos constructores que se enriquecen muy rápido, pero a los que les importa muy poco la ciudad, ¿cierto? Les importa muy poco el paisaje urbano, les importa muy poco lo que sucede con el primer piso, con el espacio público, con los mismos apartamentos o con los mismos, digamos, la misma vivienda que hacen, ¿cierto? Claro, se vuelve una fórmula fácil de repetir. Un edificio de vivienda lo pueden construir igual en Armenia, en Cartagena, en Bogotá, y ahí es donde me preocupa a mí, o sea, porque ese es el grueso de las edificaciones que construyen la ciudad, la vivienda, ¿cierto? Entonces, en la medida en que no seamos conscientes, las personas que hacemos vivienda, de que, bueno, dicho, tenemos que responderle como debe ser al espacio público, a la calle, al ser humano siempre, pues eso ha sido
una regla de oro de la arquitectura. La arquitectura tiene que responderle a unas necesidades básicas del ser humano en el momento actual, ¿cierto? Eso creo que es lo importante. Bueno, muy bien. Ya que toca el tema de la vivienda, era como el tercer tema que queríamos hablar, Mauricio y el doctor Sierra, la vivienda social, la vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario en Colombia. Ahora el gobierno nacional ha anunciado 100.000 viviendas gratuitas que va a entregar el ministro Germán Vargas Lleras. Mucha gente se pregunta, ¿qué clase de viviendas? ¿Con qué clase de diseños? Las viviendas de interés social se supone que deben ser viviendas mal hechas, hechas de manera rápida, sin diseño, sin arquitectura, viviendas dignas, viviendas no dignas, hacer viviendas como fabricar zapatos en serie. ¿Qué clase de vivienda es la que queremos para la gente pobre en Colombia? ¿Y qué puede aportar ahí la arquitectura, arquitecto Mauricio? Yo creo que hay un problema del entendimiento del problema, y es que generalmente para otras épocas, y ahí va un poco, respondo esta pregunta concatenando la anterior, y es que yo creo que los arquitectos y los individuos seguimos siendo los mismos, pero nos enfrentamos a desafíos diferentes de cada época y a nuevos retos. En Bogotá éramos 800.000 habitantes en los años 50, hoy en día somos 8 millones. Antes, digamos, cuando se urbanizaba la ciudad, que ojalá fuera urbanizarla en el orden de los buenos modales, ¿no? Se iban construyendo barrios que hoy en día sentaron las bases de lo que la ciudad es. Sin embargo, las ciudades son tan grandes que al intentar tener nuevas viviendas de interés social, se recurren a los extremos y a las periferias de las ciudades hoy en día, lo que genera unos sobrecostos en infraestructura, en temas de soporte a estos lugares. Entonces, habría que preguntarnos si lo que hay es que hacer nuevas viviendas o de pronto reciclar lugares en la ciudad, centros urbanos que hoy en día están deshabitados y que tienen toda la infraestructura, hospitales, universidades, donde tal vez en vez de dar un subsidio a una vivienda nueva, das un subsidio a un reciclaje de un apartamento muy bien ubicado, donde la persona que accede a eso no quede empeñado de por vida, 30, 40 años pagando un crédito, ¿sí? Donde ya no puede volver a pensar ni ser nadie, sino pasa media vida transportándose de un lado al otro, a de pronto un tema de reciclaje urbano y renovación. ¿Por qué no sucede? Porque es más fácil el terreno baldío ir a ocuparlo y construir unas casas muy fáciles y donde no importa mucho ni el uso, ni las condiciones, ni cómo vive esa, sino lo que den los metros cuadrados para que se alcance a hacer un pie de casa o algún tema. Entonces, quizás no es un tema de seguir sobrepoblando las ciudades como sobrepoblando el mundo, sino de inventarnos unas estrategias más coherentes y eficientes de generar y revitalizar los centros de las ciudades o los subcentros que haya, en vez de seguir generando periferias y periferias que terminan siendo son guetos de determinado tipo o estrato de población. Creo que en la India y otros lugares lo que se intenta con nuevas estrategias es mezcla de estratos, mezcla de usos, tratando de generar carácter y un sentido de pertenencia. Entonces el problema es mucho más complejo que llegar y seguir construyendo unidades. Pienso que amerita un tema de reflexión, de pensamiento, de investigación rápida. Eso está ya en muchos sitios. Claro, hecho. hay que ver si los políticos piensan, doctor Sierra, como piensa el arquitecto Mauricio, o si piensan en vivienda rápida y botico asegurado, ¿no? Yo le iba a estudiar esto de interrumpirle a Mauricio para resaltar lo bien pensado que es y las buenas intenciones que como él pues, tenemos todos los arquitectos, pero es que estamos moviéndonos en otro mundo, que es el mundo de la política. Dígame usted por qué la fracasada política del 1.000.000 de viviendas de la anterior ministra, ¿por qué fracasó? ¿Por qué? Fracasó porque no tiene un norte, no tuvo un norte. ¿Y por qué tienen que traer un peso pesado de la política a hablar de vivienda y a dirigir la vivienda en Colombia? Porque somos muy bien pensados, porque estamos pensando siempre en calidad, en el habitante, en el espacio público, y aquí estamos moviendo un tema de caja registradora política. Aquí se están buscando otras finalidades que realmente dan votos, y eso hay que decirlo claramente, y con la vivienda no se puede jugar.
¿Confía usted en que el gobierno va a entregar 100.000 viviendas gratuitas, doctor Sierra? Mire, hemos tenido la oportunidad de hablar con el ministro y en la entrevista que tuvimos y en las reuniones que hemos tenido con sus asesores, jamás se tocó el tema de la calidad. Se tocó el tema de la financiación, se tocó el tema de los materiales, el tema de la habilitación de tierras y jamás se habló del concepto de calidad, que es lo que nosotros y de excelente manera lo expresa Mauricio, pero es que el mundo de la política y el mundo del desarrollo tienen que tener también otros conceptos. Yo creo que seguir caminando por la ingenua senda de querer cambiar el mundo, pues va a generar unos cambios de mentalidad en nosotros los arquitectos. Nos tenemos que insertar en el mundo de lo público, que es a lo que vinimos, pero también entendiendo las dinámicas de la política. Muy bien. Hay que hacer 1 millón de viviendas. En el documento COMPES, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Sociedad Colombiana de Ingenieros están nombradas en un párrafo de no más de 15 letras, en el cual dicen, ellos podrán verificar la calidad de la vivienda, ellos podrán verificar la calidad de la vivienda. Pero no se trata de un tema de verificar, se trata de un tema de conceptualizar. Vamos a meter familias en unas cajas fabricadas en serie, sin espacio público, y en las cuales no se propicia de manera adecuada la convivencia, que finalmente lo que genera es maltrato intrafamiliar y todo lo que ya sabemos. No se trata entonces un tema de rentabilidad para el constructor, se trata de un tema de construir ciudad a partir de las necesidades. Lo político, lo público y la arquitectura tienen que conversar, o estamos hablando de dos temas completamente diferentes. Bueno, pero preocupante lo que nos dice usted como presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, de que el gobierno nacional está pensando en todo menos que en la calidad de las 100.000 viviendas que se van a construir. Muy bien. El profesor Germán Samper. Profesor Germán. Yo quisiera un poco intervenir, porque se está hablando de vivienda social. Claro, y es quería una preguntarle, de mis preocupaciones. Es su tema de preocupación. Quería preguntarle dos cosas. Primero, ¿cómo hacer vivienda de interés social de calidad? ¿Qué consejos nos da usted? Y segundo, ¿qué piensa usted de que hoy estemos haciendo vivienda por hacerla y no pensando en las familias, pensando en materiales de calidad, ni siquiera pensar en diseño? Sí, el tema, hay un punto que a mí siempre me ha preocupado sobre lo que está sucediendo hoy de la oferta de 100.000 viviendas para obsequiar, regalar. Yo me imagino que cuando empiecen a adjudicar, a la persona le van a exigir que demuestre que es pobre de solemnidad. Entonces, si es pobre, le dan un apartamento. Le dan un apartamento de 30 metros cuadrados en el cual apenas medio se puede mover, ¿cierto? Y resulta que ese tipo de personas, el momento en que le lleguen, pues están haciendo edificios para ese objeto. Yo no he oído que se estén haciendo casas, digamos, son principalmente edificios porque los edificios tienen una mayor densidad. Y el día que le llegue la primera cuenta de teléfono, de agua, a esas personas no van a tener un centavo porque por definición son pobres. ¿Por qué hace este tipo de personas para resolver sus problemas? No viven en apartamento, viven en casas. Esas casas son casas que arrancan con un solo cuarto. Todos los conocemos ese tipo de vivienda con plásticos construidos y poco a poco ellos van haciendo un cuarto, 2 cuartos. Después, si la persona tiene algún oficio, entonces hace un cuarto para poder desarrollar su oficio. Y eso es lo que llamamos nosotros vivienda de desarrollo progresivo. Pero además, y en este caso más importante que eso, que son viviendas productivas, llamamos así viviendas de gente que además de habitar, toman esos espacios para la producción, para obtener un ingreso con que vivir. Si la persona es peluquera,
pone su peluquería y si le tocó la sala a la peluquería, pues la familia se arrincona en el fondo del lote, pero la peluquería tiene que ser muy importante. Si es el zapatero, lo mismo, cualquier profesión, un mecánico, una persona que arregle equipos domésticos y todo eso, esas personas viven o sobreviven, si lo podemos decir, porque tienen a la vez la vivienda y el sitio de trabajo. Muy bien. Eso no pasa en los apartamentos. Casas Y productivas. podemos llegar a que entregarle a una persona en el piso 10 de esto, que tenga que se dañe el ascensor y haya que subir 10 pisos con un niño cargado y con mercado. Yo todavía no veo cómo van a resolver Del ese desespero de problema. pronto termina lanzándose, profesor Germán, por del 10º piso.